Hola, ¿qué tal hermanos? Bendiciones. Reciban un fuerte abrazo desde la distancia, el amor del Padre, la comunión del Hijo, y que el Espíritu Santo en esta mañana nos bendiga con su favor y su gracia para poder compartir la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que cumpla el propósito para el cual va a ser enviada. También un caluroso saludo y abrazo a todos aquellos hermanos a los que amo y extraño, y a aquellos que no conozco, pedirle al Padre que nos dé la oportunidad muy pronto de poder conocernos y poder disfrutar en comunión como hermanos. Si en esta mañana tuviese que darle un nombre a la reflexión del día de hoy, diría que debería ser: a pesar de tus limitaciones, avanza, o avanza a pesar de tus limitaciones. Y está basada en el capítulo 30 del libro de Proverbios, del verso 24 al 28, donde se nos dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. La palabra en esta mañana nos anima a tener una actitud previsora, a tener un refugio seguro en Dios, una comunión o una comunidad ordenada, y la capacidad de adaptación en el entorno que nos rodea. Mas sin embargo, estos versículos en ellos encontramos 4 animales con grandes limitaciones y al mismo tiempo con envidiables virtudes para imitar. El libro de Joel, en el capítulo 3, verso 10, dice que diga el débil, fuerte soy. Y la única forma de que este versículo se haga una realidad en nuestras vidas es que entendamos que separados de Dios nada podemos hacer. Cuando reconocemos ante Dios que nuestras debilidades y flaquezas nos hacen vulnerables, entonces Él nos da la sabiduría y la gracia para saber que en Él somos más que vencedores. Pero tenemos que aprender a identificar nuestras debilidades o limitaciones para poder tener algo que la Biblia denomina o llama tener dominio propio, y que lo que otros pueden ver en nuestras limitaciones o debilidades, Dios las ve y las convierte en nuestras fortalezas. Recuerdo una historia que puede reflejar un poco esta parte que estamos conversando acerca del capítulo 30 de estos 4 animales, y tiene que ver con de una historia que dice que un día una persona subió a la montaña donde se encontraba o se refugiaba una mujer ermitaña que meditaba, y cuando llegó a la cima le preguntó a esta mujer: ¿qué haces en tanta soledad? A lo que ella le respondió: tengo mucho trabajo. ¿Y cómo puedes tener tanto trabajo? No veo nada que hacer por aquí, le preguntó su interlocutor. Tengo que entrenar a 2 halcones y a 2 águilas, tranquilizar a 2 conejos y disciplinar a una serpiente, motivar un burro y domar un león. El interlocutor dice: pero ¿y dónde anda? No veo a ninguno por aquí. Y la mujer, sonriendo, le dijo: los tengo dentro de mí. Los halcones se lanzan sobre todo lo que se me presenta, bueno o malo. Tengo que entrenarlos
a que se lancen sobre cosas buenas son mis ojos. Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que enseñarles a que no hagan daño. Son mis manos. Los conejos quieren ir donde ellos quieren y no enfrentar situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos aunque haya sufrimiento o tropiezo. Son mis pies. Después dijo, el burro siempre está cansado. Es obstinado, no quiere llevar su carga muchas veces. Es mi cuerpo. Y más difícil de domar es la serpiente. Aunque está encerrada en una fuerte jaula, ella siempre está lista para morder y envenenar a cualquiera que esté cerca. Tengo que disciplinarla. Es mi lengua. Y por último, también tengo un león. ¡Ay, qué orgulloso es y vanidoso! Se cree el rey, no vuelve atrás por nada. Tengo que domarlo. Es mi ego. Como ves, tengo mucho trabajo. ¿Y tú? ¿En qué trabajas? La historia de la mujer ermitaña y el proverbio que hemos leído en este día nos enseña cosas bien interesantes. Por ejemplo, nos habla de la preparación por medio de las hormigas, usa los conejos para enseñarnos acerca de la construcción sabia, menciona las langostas para mostrarnos que es posible la cooperación y el orden cuando hay voluntad, y termina diciéndonos por medio de la araña que podemos ser intrépidos, avanzar y llegar a lugares y posiciones inimaginables a pesar de nuestras limitaciones, que es el título de nuestra enseñanza en este día. Avanza a pesar de tus limitaciones, o a pesar de tus limitaciones, avanza. Usted escoge. El proverbio nos hace ver por medio de 4 cosas, dice, ¿no? Y resalta que son de las más pequeñas de la tierra. No pierda ese enfoque, porque los versículos, el versículo 24 empieza hablando de 4 cosas de las más pequeñas de la tierra, que no importa lo difícil, pesado o insoportable que nos parezca lo que estemos afrontando, siempre hay una forma diferente de hacer las cosas, pero sobre todo de hacerlas bien. Analicemos los versículos que hemos leído. El versículo 25 nos habló acerca de las hormigas. Y las hormigas en el versículo 25 nos enseñan a tener una actitud previsora como ellas, como las hormigas. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano que preparan su comida. Su limitación, nos dice el proverbio, es su falta de fortaleza. Pueblo no fuerte, dice, un insecto muy pequeño, pero nos enseña a ser esforzado. Es contradictorio, ¿no? Porque nos dice que su debilidad es la falta de fortaleza, más sin embargo es un pueblo que no es fuerte, pero que nos enseña a ser esforzado. Cuando observamos una hormiga, por lo general la vemos llevando cosas más pesadas y grandes que ellas. Y no importa cuánto nos interpongamos en su camino o todo lo que queramos colocarle, siempre van a tratar de seguir hacia adelante y de realizar su trabajo, cuéstele lo que les cueste. Esta pandemia nos ha retado de muchas formas, ha colocado una y mil trabas en nuestras vidas. Nos ha dejado a algunos sin trabajo, a otros sin negocios, se ha llevado a seres queridos, ha afectado nuestra economía y la de nuestras naciones, pero no nos ha quitado nuestra fe y esperanza en un Dios que es nuestro escudo y es nuestra fortaleza en medio de la tribulación. Como la hormiga, hoy no importa qué tan pesada sea tu carga, sigue adelante. A pesar de todas las palabras que puedas
malavidas o maldichas por parte de otras personas o de las trabas que puedas encontrar en el camino, confía en Dios. Y pon tus ideas y tus propósitos en sus manos y saldrás adelante. No te garantizo que será fácil, pero te aseguro que la paz que tendrás al realizar el trabajo sabio del cual habla el proverbio, imitando a estos 4 animales pequeños pero con grandes fortalezas, entonces vamos a desarrollar y a seguir hacia adelante avanzando, y que lo que logremos va a sobrepasar nuestro entendimiento. Lo segundo es que tenemos que tener un refugio seguro como los conejos. El versículo 26 nos dice que es un pueblo que no es vigoroso, esa es la debilidad, no es vigoroso ese pueblo. Pero básicamente son indefensos, necesitan lugares seguros para vivir, se ocultan fácilmente ante los peligros, nos enseñan la necesidad de buscar un refugio seguro, y ese refugio seguro está en Dios. El proverbio también nos exhorta a aprender de los conejos. Pueblo nada esforzado, dice, pero sin embargo dice, y ponen su casa en la piedra. Jesús dijo que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a quién, a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Por eso es que debemos fundamentar nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza en esa roca que es inconmovible, llamada Cristo Jesús. Hoy el proverbio nos alienta a tener nuestra vida fundada en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Así no importará qué tormenta o pandemia llegue a nuestras vidas, nada podrá derrumbarnos porque estamos firmes en la roca. Y mientras estemos en esa roca, nada ni nadie podrá movernos. No importa si viene tempestad, relámpago, trueno, inundación, lo que venga, un río tempestuoso o un mar enfurecido, no nos moverá porque estamos fundamentados en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Lo tercero es tener una comunidad ordenada como las langostas, porque nos hablan de que no tienen rey. Nosotros sí tenemos rey. En ocasiones nos hace falta buenos modelos o referencias a que seguir. Nos enseñan las langostas la unidad y la fuerza que se une o que tenemos cuando nos unimos. Hay un versículo en el capítulo 1 del libro de Corintios, primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 10, que nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Cuando nosotros leemos en la Biblia que cordón de 3 dobleces es difícil que se rompa, nos están hablando acerca de la unidad, y la Biblia compara la iglesia como el cuerpo de Cristo y con diferentes miembros, las manos, los pies, las piernas, pero identifica a Cristo, la roca, como la cabeza de todo el cuerpo, que bien organizado y unido, coordinado, pues se desempeña extraordinariamente. Entonces, algunos en la iglesia cumplimos la finalidad de ser las manos, otros seremos las piernas, otros seremos los brazos, y así sucesivamente, cada uno dependiendo el ministerio
nuestro servicio que damos a la iglesia, la función que desempeñamos, va a tener una parte fundamental dentro de esa unidad llamada iglesia. Y por eso, si trabajamos juntos como las langostas, entenderemos que ese cuerpo coordinado irá en solamente una dirección, sin desviarse ni a derecha ni a la izquierda, porque la dirección que llevaremos será la que nos ponga el Espíritu Santo de Dios para podernos dirigir hacia esa meta que es la vida eterna. Y esa vida eterna la llevamos en conocer a Dios, que es el propósito de nuestras vidas. Pero para ello tenemos que trabajar coordinadamente, unidos, como nos enseñan las langostas en este día, ¿no? Ahora, no nos imaginemos las langostas marinas, las cuales algunos habrán tenido la oportunidad de comer o no, pero las hemos visto. No es esa clase de langostas. Hablando en términos coloquiales, costeños, barranquilleros, podríamos decir que son algo parecidos a los pacopacos. A esa clase de langostas es que se refieren. Son las que están causando en este momento tanto revuelo en las partes de África, de Ghana y de muchas partes de África donde están dañando los cultivos. Ahora, ¿por qué pueden ser tan dañinas? Porque lo hacen en equipo, porque lo hacen unidas. Y imagínense si ellas hacen algo malo siendo unidas, ¿qué podrá hacer la iglesia siendo unida para alcanzar cosas buenas y gloriosas en el nombre de Cristo? Otra cosa que nos habla el proverbio en el punto 4 del animal número 4, nos enseña a tener la capacidad de adaptación como la tienen las arañas. El versículo 28 nos dice que la atrapamos con la mano. No parecen muy importantes, pero nos enseñan que tienen adaptabilidad a su entorno. La araña es perseverante. En resumen, nuestras limitaciones nos ayudan a reconocer y a dar el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. A pesar de esas limitaciones, podemos desarrollar virtudes que nos ayuden a recoger los tan deseados buenos frutos. A veces nuestras limitaciones nos hacen depender de Dios, y eso es lo interesante de este asunto, de que nosotros podamos reconocer nuestras debilidades, nuestras a veces falta de sabiduría, de inteligencia muchas veces para llevar a cabo ciertas actividades o algunas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos, y entender que en el caso de Moisés, cuando Dios le llamó, él dijo que no era un hombre de fácil hablar porque era tartamudo. Y bueno, esa fue una debilidad que Moisés sabía que tenía. Sin embargo, cuando nosotros miramos nuestras debilidades, nuestro verdadero enfoque tiene que estar en que Dios, a pesar de esas debilidades, de esos defectos, de esas limitaciones que quizás tenemos para desarrollar lo que Él nos está enviando a que hagamos, tenemos que entender que si Él nos llamó, Él nos va a proveer. Yo siempre digo, si Dios da el carro, va a dar para la gasolina. Entonces, si Dios te llama, a pesar de tus limitaciones, tienes que entender que Dios te va a dar la sabiduría, la guianza, para que en Él tú puedas desarrollar esas habilidades para dar buenos frutos como los que hablamos. Que en este tiempo de pandemia, de confinamiento, el Señor nos permita seguir aprovechando el tiempo para meditar en nuestro corazón todo aquello que debemos cambiar en nosotros para nuestro bien y el bien de los demás. Para que como la mujer ermitaña, recuerdan al inicio de nuestra historia, podamos domar cada uno de esos malos sentimientos que nos tientan a diario y podamos aflorar por medio del amor y el dominio propio una mejor persona que le crea a Dios y que ame
a sus semejantes, pero que sobre todo mediante la fe y un espíritu inquebrantable pueda desarrollar los dones y talentos que Dios les ha dado. Recuerda que empezamos hablando acerca de 4 cosas y el proverbio nos dice que son de las más pequeñas de la tierra, y esas 4 cosas que quizás para muchos de nosotros pasan desapercibidas o nos parecen ignorantes en nuestras vidas, nos dan grandes lecciones, nos enseñan que a pesar de las limitaciones, recuerden, la hormiga, yo cuando pequeño recuerdo ver hormigas, una hormiga pequeña cargando una hoja quizás 100 veces más grande que su tamaño, y yo le ponía el dedo para impedirle el camino, y esa hormiga simplemente bordeaba mi dedo para darse la vuelta y seguía su camino. En Barranquilla era muy común ver esas hormigas que salían por cuando uno dejaba un dulce, un azúcar. Allí esas hormigas salían en montones y era fácil esparcirlas o matarlas o destruirlas, pero al rato veíamos el otro montón de hormigas siguiendo, atacando el azúcar, llevándola para su escondite. Pero lo que tenemos que analizar es precisamente, discúlpeme y cierro esto aquí, es precisamente la capacidad de perseverancia de la hormiga. A pesar de su debilidad, podía hacer cosas imposibles para ella. Pero esto nos demuestra que nosotros en Dios somos capaces de hacer cosas imposibles para nosotros, pero acuérdense que nosotros tenemos el Dios de lo imposible, el Dios que nos permite hacer cosas más allá de lo que nos imaginamos o pensamos, el Dios que nos permite lograr hazañas, derribar muros y glorificar su nombre por medio de la victoria que Él nos puede dar. Tenemos que tener en cuenta que Dios es grande, que es el creador del cielo y de la tierra, y que separado de Él, como dijimos en un principio, nada podemos hacer. Por eso mi oración es que nos concentremos no en nuestras debilidades. Nuestras debilidades simplemente tenemos que identificarlas, tenemos que tenerlas presentes para ponerlas en oración ante Dios, para que Él sea quien nos provea de sabiduría, de gracia, de dones y talentos que debemos descubrir, porque desde que nacemos venimos con dones y talentos, pero esos dones y talentos tenemos que pedirle al Señor que nos permita desarrollarlos, que nos permita ponerlos al servicio de su obra y al servicio de nuestros seres queridos, pero también de nuestra comunidad y nuestros semejantes. Como iglesia nosotros tenemos un llamado, y ese llamado tiene que ser cumplido. Estamos viviendo en los últimos tiempos y nuestra misión es llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Estos medios digitales nos permiten llegar con mucha más facilidad a sitios donde antes no podíamos llegar. Pero lo primordial es que nos permite llegar a nuestra familia no convertida de una manera impresionante, donde podemos compartir muchas cosas, no solamente testimonios, sino compartir la vida diaria, donde nosotros podamos hacerle ver a esos seres queridos que aún no han llegado a los pies de Cristo, que hay un Dios que les puede proveer, que hay un Dios que les puede sanar, que hay un Dios que les puede proteger, que los puede librar de temores, de enfermedades, y aún en situaciones difíciles como las que estamos viviendo, en medio de pandemias y de todas las cosas que en especial en Colombia se están dando en estos momentos, con tantas cosas políticas, con tanto odio reflejándose en la sociedad unos con otros, una sociedad dividida por cosas políticas, pero al mismo tiempo por pensamientos que han inundado nuestras mentes e inclusive han inundado nuestras iglesias y nos han separado, y como hermanos muchas veces hasta nos peleamos por el concepto político que tienen los demás hermanos. Pero tenemos que identificar que esas son debilidades.
Esas son debilidades dentro de la iglesia. Y esas debilidades hay que ponerlas a los pies de Cristo para que el Señor nos llene de su favor, de su gracia y nos dé la sabiduría para poder emitir nuestros pensamientos, porque no está malo opinar, pero hemos olvidado que Dios nos llama a orar por nuestros gobernantes para que haya paz en nuestra nación, en nuestro país y en nuestra tierra. Eso lo hemos olvidado y creemos que es más importante ponernos a pelear y a debatir nuestras ideas con los hermanos. Yo creo en esto, tú eres de derecha, yo soy de izquierda, tú estás mal porque si tú eres cristiano tienes que ser de derecha o tienes que ser de izquierda. O nos ponemos a decir Dios no tiene ninguna ideología política. Y quizás en ese concepto estamos cerrados, porque quien pone y quita reyes y gobernantes es Dios. Y Él no nos ha llamado a pelear y a dividirnos y a mostrar esas debilidades dentro de la iglesia. Él nos ha llamado a orar por nuestra nación, por nuestra tierra, a humillarnos, a pedir perdón por los pecados personales, pero también por los pecados de nuestra nación. Y Él dice que si nos humillamos y confesamos nuestros pecados y oráramos y pidiéramos perdón al Padre, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y eso es lo que tenemos que buscar, que el Señor sane nuestra tierra. Nosotros no podemos cambiar de un día para otro la corrupción que hay en un país como el nuestro. No podemos cambiar las ideologías ni todas estas cosas que se han venido tomando no solamente en nuestra nación, sino el mundo entero. Pero sí hay un Dios que todo lo puede. Y tenemos que ser sabios en los tiempos y saber que estamos en los últimos tiempos. Y la Biblia dice que todo lo que está aconteciendo, esto de la ideología de género y muchas otras cosas más que estamos viendo en este tiempo, hombres peligrosos, pensamientos inicuos, la impiedad apoderándose del mundo, padres contra hijos. La Biblia dijo que eso eran señales antes de la venida de Cristo. Entonces no tenemos por qué preocuparnos que todas esas cosas se estén dando. ¿Por qué? Porque si eso se está dando es porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y con esa reflexión quiero dejarlo en esta noche, confiando de que como las 10 vírgenes, las 5 vírgenes que fueron previsivas y tuvieron su lámpara llena de aceite, así tiene que ser la iglesia. Aprovechar, envolver fortaleza sus debilidades. Lo que el mundo está sufriendo para nosotros puede ser una oportunidad para llegar a muchos corazones en predicar a Cristo y lograr que la gente sea salva. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Oro para que el Señor los bendiga, los aparte de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, todo contagio que pueda haber en este momento en sus ciudades, en donde quiera que nos estén escuchando. La protección del Padre envíe ángeles alrededor de ustedes, pero en especial que tengan la fe suficiente, que no importa lo que suceda en nuestras vidas, no importa si el COVID llega o no llega, Dios tiene el poder para sanarnos y para salvarnos. Y si así no fuere, nos iremos con Él y estaremos en paz esperando la venida del Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos en un abrir y cerrar de ojos serán transformados. Entonces no importa si morimos o estamos vivos cuando Cristo venga. Lo importante es que nos vayamos con el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el amor del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo esté con todos nosotros. Un fuerte abrazo de corazón, los bendigo y gracias por este tremendo honor de dejarme dirigirme a ustedes, y oro al Padre para que esta palabra y la parte de la idea de tomar 4 ejemplos, 4 cosas que nos da el libro de Proverbios, sea para bendición, para ponerlo en práctica y que esa palabra no regrese vacía, que la podamos meditar, que sigamos aprendiendo de la Biblia,
Les aconsejo leer diariamente un proverbio, por lo menos diario, porque los proverbios tienen mucha sabiduría. Y sobre eso tenemos que reflexionar y ponerlo en meditación y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Les amo, les bendigo y que Dios les bendiga. Bendiciones.